En la sesión anterior nos habíamos quedado ya con la botonera, con el fondo, los sliders y este texto que cambiaba de forma dinámica. Sin embargo, lo que estaba ocurriendo era lo siguiente. Una vez que se le daba clic a recta, que era la que estábamos codificando, en el momento en el que yo, me dice que están los recursos bajos en sistemas, pero ven, en el momento en el que yo desplegaba el slider, no se veía la línea. Y esto fue por un error en cuanto a poner muy delgadito el dibujo de la línea como tal. Ahorita lo voy a exagerar para que vean ustedes qué es lo que está ocurriendo. Yo lo había llevado hasta 0 y ya como se había acabado la clase, la verdad no me dio tiempo de verificar que estaba en 0 y por lo tanto en el momento en el que yo desplazaba la posición de X del primer vértice, pues no se veía absolutamente nada, ¿no? Es decir, la primera posición a X y a Y, híjole, no se ve nada. ¿Por qué? Por esto. En el momento en el que yo hago más grande la línea, más gruesa la línea, pues aquí sí se ve ya que en realidad teníamos nosotros nuestra línea recta que se dibuja perfectamente, ¿sale? Hay que cambiar material, no me gusta mucho que esté así de oscuro, es algo que se debe ver y que se debe ver bien, y voy a bajar también un poquito eh, el grosor para que pues parezca línea y no parezca un segmento planar. Así que quizá por ahí esté bien la línea. Observen, aquí ya agregué un keyframe. Eso no es lo que quiero yo. Yo lo que quiero es arrastrar la línea por completo hacia la parte de afuera. Entonces, a ver. Quizá por ahí. 0.05. Y muy importante, del material que habíamos generado, y que ese ya lo tenían ustedes en la sesión anterior, voy a hacer lo siguiente. El material por default está un shader estándar. Lo que me va a servir a mí más es generar un material sin luz, es decir, un material del tipo unlit que no requiera de luz, y le voy a decir sea únicamente color. Observen cómo se aplana esto. No se ve en realidad la esfera como si fuera esfera, sino se ve más que nada como un círculo, pero eso es lo que nos interesa a nosotros para que en el momento de dibujar, otra vez, primero línea, se esté dibujando ya de manera más vívida la línea recta, el color de la misma, ¿sale? Ahora, observemos que todavía hace falta que la línea se dibuje pues con mayor ancho. Estamos aplicando nosotros el precepto vectorial que habíamos visto matemáticamente y eso ya fue codificado. Ahora, dentro del canvas están los sliders y cada uno de estos sliders ya le habíamos asignado este método. El método de dibuja cónicas para que esté dibujando dependiendo cómo está cambiando el color, el valor, perdón, del slider, entonces automáticamente ese parámetro lo toma el método de dibuja cónicas, que es el que tenemos aquí, de manera, decíamos, dinámica. Sabe qué cónica se seleccionó, en este caso la línea recta, y sobre la línea recta empieza a modificar los valores con esta posición, con la resolución y de forma dinámica, lo que está leyendo en nuestros sliders, pues es lo que se va a dibujar. ¿Sale? Si alguien me fue siguiendo, pues no sé si tengan algún problema hasta aquí porque el resto es codificar circunferencia, que es lo que voy a hacer yo ahorita. Elipse, como se parece mucho a circunferencia, únicamente cambian los valores de A y de B. Pues ustedes lo van a hacer de tarea. Y yo voy a codificar parábola y ustedes codifican hipérbola, que se codifica también como la elipse, nada más que como una diferencia, en lugar de como una suma de términos cuadráticos, como lo habíamos visto ya con anterioridad. Y en lugar de utilizar la identidad seno cuadrado más coseno cuadrado igual a la unidad, utilizaremos secante cuadrada menos tangente cuadrada. Les empiezo a ayudar con este y ustedes lo terminan también. ¿Hasta aquí alguna duda? No, No, profe, todo profe. bien. Vámonos entonces, gracias. Hacia el caso número 2, circunferencia, que es lo que tenemos nosotros que codificar ahora.
Vas a tomar, si ustedes se dan cuenta, la misma estructura. Primero modificamos el material. Dijimos que ese material lo vamos a cambiar. Ahorita tenemos un solo material que asignamos a todo. Después que regresemos a Unity, asignar el resto de materiales. Ahí ustedes disculparán. Bueno, ahí vamos. Bueno, así que después de resetear el slider y las etiquetas, viene la personalización de las etiquetas. Aquí era la posición en X y en Y del primer punto, en X y Y del segundo punto. Para la circunferencia lo que nos interesa es el centro y el radio. Así que de los valores iniciales que tenía las etiquetas, lo único que nos interesa es lo siguiente. La etiqueta A como nada más necesitamos las coordenadas del centro y el radio, puede desactivar la primera etiqueta. Nos sale sobrando. Y lo mismo del slider correspondiente. Desactivo su etiqueta, el slider y el respectivo slider. Después, la segunda etiqueta, que es label B, la que está en la segunda posición, esa sí me interesa modificar el texto, porque lo primero que necesito yo es decir que ese va a ser el radio. Así que le voy a poner R a la segunda etiqueta para que nosotros veamos que es el radio. Y después vamos a tener un método similar a este otro invocado y guardado nuestra variable vector 3 posición puntos. Pero aquí en lugar de ser crea recta, pues va a ser crea circunferencia. Así que, pues ahorita, aunque me marque error, le vamos a poner crea circunferencia. Y a propósito quiero que me marque el error para que yo regrese después aquí. Posteriormente, aquí tenemos la parte del reset. Botón recta, crea recta. Botón circunferencia, donde el identificador se movía al número 2 y eso en el switch case hacía que entrara a la parte correspondiente. Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo. Voy a hacer una función del tipo privado que sea vector 3, es decir, me va a devolver un vector en 3 dimensiones y que sea me crea circunferencia. ¿Sale? Ahora, ¿qué necesitamos de una circunferencia? Díganme, por favor, ¿qué es lo que se necesita? El centro y el radio. Ajá, centro radio y además para A la nosotros resolución. la resolución, ¿verdad? Perfecto. Gracias, Jesús. Así que va a ser una función del tipo privada, no me va a permitir más que conectarme desde la misma clase a ella, que me devuelva un vector de 3 dimensiones, ¿sale? Y se va a llamar, dijimos, crea circunferencia. Espero no equivocarme al teclear nada, si no lo volvemos a revisar y lo corregimos. Ahora, este método, al igual que el anterior, pues requiere de que se genere la dimensión de mi vector posición puntos, así que lo voy a copiar así tal cual. Lo mismo que hicimos para recta, lo voy a reutilizar. Quiero que sea de una resolución, de un tamaño de resolución más uno, que esto ya lo habíamos dicho eran 1000, me parece, en la parte de arriba. Sí, 1000 iteraciones las que se van a hacer para dibujar. Entonces, bueno, sería un tamaño de 1001, este vector. Posteriormente, vamos a declarar una variable del tipo vector 3, como decía correctamente nuestro compañero hace un ratito, es el centro. Nosotros requerimos forzosamente de la posición del centro, y esto va a ser entonces igual a un vector de 3 dimensiones que tenga los siguientes valores. Casi siempre matemáticamente llamamos a h y a k como las posiciones del centro. Y como es en 3 dimensiones, pues le voy a decir que sea en 0. Nada más, ahorita lo estoy escribiendo así 0.0f porque es un valor flotante. Si alguien lo quiere poner como valor entero, adelante, 0. ¿Sale? Es para diferenciar el flotante del entero. Ahora, ¿qué parámetros va a tener de entrada nuestro método crea circunferencia, nuestra función? Pues va a requerir precisamente el radio
y el centro, que van a ser de componentes h, k. Así que vamos a ponerle h y k. Y como habíamos visto también, se requiere la resolución, y en este caso la resolución es del tipo entero, como ya lo habíamos puesto también en el anterior método. Aquí se muestra en la parte superior, crea recta, y aquí crea circunferencia. Ahora me sigue marcando error, porque no tengo ningún retorno. Ahorita vamos a culminar me hace falta aquí cerrarle con el punto y coma. Ahorita le vamos a poner el valor de retorno que llevamos hasta aquí, la declaración del tamaño de nuestro vector, después que va a haber un elemento que va a ser el centro y que va a tomar estos parámetros de entrada, h y k. Sale. Son las dos cosas que llevamos hasta el momento. Y aquí tenemos, por ejemplo, una pendiente para la línea recta. En nuestro caso no se requiere, lo único que se requiere es dibujar la circunferencia, así que después de la declaración del centro, me lanzo con el for. Con el ciclo que vamos a estar haciendo nosotros para poder dibujar nuestra circunferencia. Desde i igual con 0, después hasta el valor menor o igual a resolución y menor o igual que resolución y un incremento de 1, es decir, i más más. ¿Sale? Como nuestros ciclos for de siempre. ¿Y qué vamos a hacer? Primero, nos interesa el ángulo en el cual va a ser dibujada nuestra función trigonométrica. Recuerden ustedes que habíamos obtenido que era r por el coseno del ángulo. Ese iba a ser nuestro valor de x. Mientras que y es r por el seno del ángulo. Perdón, voy a tomar agua. Gracias. Así que necesitamos nosotros saber primero cuál es el valor angular. Este lo voy a declarar yo aquí. Es un valor flotante. Ángulo, le voy a llamar así tal cual. Y va a ser lo siguiente. Yo, cuando entre paréntesis ponga la palabra float o integer o string o lo que sea, voy a hacer un cast, voy a hacer una transformación de una variable a otra variable. Por ejemplo, la variable i que tengo en el for es entera. Sin embargo, quiero yo que sea considerada como flotante para el proceso que voy a hacer yo de cálculos y que tome este valor angular un valor flotante. Entonces aquí le digo que me considera a la variable entera y como flotante en realidad para la operación que voy a hacer. Así que del valor que tenga yo aquí en el for, si yo divido esto que va desde 0 hasta resolución, perdón, entre el valor de la resolución voy a obtener un valor flotante entre 0 y 1. No sé si estén de acuerdo conmigo. Entonces, si yo hago este cociente, igual vuelvo a poner aquí la palabra float de resolución. Si yo divido i entre resolución, empieza en 0. 0 entre 1000, 0. Después me voy al siguiente número. 1 entre 1000, pues 0.001. Y este valor que va a estar entre 0 y 1 entonces, así hasta llegar a 1000, obviamente. Si llego yo a resolución entre resolución, me da 1. ¿Por qué estoy yéndome desde 0 hasta 1? Porque yo sé que si esto lo multiplico por 2pi, pues voy a obtener el barrido completo en la circunferencia. Voy desde 0 radianes hasta 2pi radianes. Así que este valor que está aquí del cociente, yo lo voy a multiplicar por 2pi. Para invocar a pi, existe una librería que es mathf. Si ustedes dentro de mathf le teclean punto y después pi, vean que con la P nada más ya me pone la constante pi, pues entonces yo ya tendría aquí un número que va entre 0 y 1 que multiplica 2pi. Y esto entonces me permitiría a mí tener un barrido desde los 0 hasta los 2pi radianes. ¿Sale? Si alguien quiere igual, por cuestión de visualización, ponerle otros paréntesis de más para decir, es el cociente y eso multiplica 2pi, bueno, adelante, lo pueden hacer. Si no, funciona también sin estos paréntesis que acabo de poner. Da exactamente lo mismo. Bueno, hasta ahí llevamos el valor angular que va desde los 0 hasta los 2pi. Ahora lo que necesitamos nosotros es calcular todos los puntos
dejarlos grabados en la variable que se llama posición puntos y esta pasarla al line renderer para que me haga el dibujo de la circunferencia como tal. Así que la variable postpuntos, que es una variable vector de 3 dimensiones, le voy a decir que en la posición i, que va desde 0 hasta resolución, me grabe entonces todos esos puntos calculados que van a estar en un vector de 3 dimensiones y que van a ser lo siguiente. Habíamos dicho que x iba a ser igual a r coseno de teta. Pues es lo que vamos a poner. R por coseno, recuerden, es a través de la librería matemática MATF, y ahí entonces punto cos de coseno. Ahora, el coseno, voy a abrir paréntesis para que vean qué es lo que me dice la ayuda. Dice que requiere un valor flotante y regresa el coseno del ángulo F. Y aquí dice que F, que es el ángulo de entrada, se mide en radianes. Es por ello yo que el ángulo con anterioridad lo calculé como una fracción de 2pi, porque tiene que ser a fuerza en radianes. Bueno, pues entonces el ángulo que requiere pues es el ángulo que calculamos y que está en la variable del mismo nombre. Así que aquí ya tenemos R por coseno de teta, del ángulo que nosotros acabamos de dar con anterioridad. Pero ese es el primero de los valores. El segundo será el valor de Y, que es R por el seno de teta. Y aquí es sin, S-I-N, igual de nuestro valor angular, del ángulo. Y en Z, pues nos interesa que su valor sea 0, ¿sale? Ahora, este valor, o estos valores, más bien dicho, los 1000 valores que me van a configurar a mi circunferencia, pues yo los tengo que desplazar. ¿Cuánto? H unidades en X y K unidades en Y. Si yo no desplazo a la circunferencia con este valor del centro, pues entonces la circunferencia siempre va a estar en el origen de la pantalla. Y con ello entonces nada más tendríamos nosotros la circunferencia que cambia de radio, pero no de centro. Ahora, recuerden que ya nosotros teníamos la variable centro grabada con anterioridad y que recibe los valores de h y k. Así que lo único que tenemos que hacer es todos los puntos que yo tenga almacenados en mi vector de 3 dimensiones los voy a desplazar respecto a la variable centro. ¿Sale? Así que pospuntos en su valor i o en su índice i va a ser igual a pospuntos i más lo que tengo yo en el centro. Y ya, lo único que tengo que hacer es regresar el valor de pospuntos. Y con ello ya está mi método. Ahora, tengo que regresar yo hacia el switch case. Les voy a dejar aquí un instante el método ya concluido, por si alguien me va siguiendo pueda terminar de copiarlo. Y lo que vamos a hacer es pues darle los valores del radio, del centro en su posición en X y en Y, que serían H y K. Y la resolución, que ya es la resolución que por default estamos manejando, 1000 para cada una de las cónicas que vamos a dibujar. Bueno, me dicen ustedes si tienen alguna duda hasta aquí. Voy a regresar yo hacia el método de crear circunferencia para pues darle los parámetros que hacen falta. Crear circunferencia, dice, tiene un primer valor que va a ser para nosotros nuestro radio, pero el radio lo grabamos en B. Así que si yo lo dejo en A, pues sería un error y no va a pasar nada. B es el radio. A lo ocultamos. B es el que sería el radio. Así que aquí le voy a dar B, que sería nuestro primer valor. El segundo valor serían las componentes de H, de K y la resolución. Es decir, con que yo me pase estos parámetros, que pase estos parámetros al método, voy a hacer yo que entonces ya esté funcionando correctamente la circunferencia. ¿Alguna duda hasta aquí? Si no, salvamos nuestra clase y regresamos a Unity. Se supone que lo que estamos metiendo al programa son las ecuaciones paramétricas, ¿verdad? Perfecto. Sí, las paramétricas. En este caso, la vectorial de la recta, y estamos metiendo las paramétricas o vectorial también de nuestra circunferencia. Por eso es que ya habíamos tenido una clase de matemáticas donde
Veíamos que era R por el coseno de teta y R por seno de teta para la circunferencia, ¿no, Jesús? Es que, bueno, estaba viendo las notas y no sé si haya problema, pero en la parte de circunferencia dice que X es igual a H más R seno de teta y Y igual a K más R coseno de teta. Ajá. Entonces aquí estaría al revés, ¿no? ¿O no habría problema? No, acuérdate que habíamos dicho, quizá por ahí no lo anoté, no sé, nada más lo dije o sí lo anoté y no lo anotaste tú de vuelta, no, no sé pues qué fue lo que ocurrió, pero es independiente de qué es coseno y qué es seno para X y Y. Lo único que va a cambiar es dónde empiezas a dibujar la circunferencia, pero como lo dibuja tan rápido la computadora, no vamos a ver si se dibuja a los 0 o a los 90 grados. Vamos a suponer que sea la ecuación que tú me dices, seno y coseno, seno para X, coseno para Y. Cuando vale 0 el ángulo, tendría yo seno de 0, que es 0, y coseno de 0, que es 1. Estaría en la posición 0,1 dibujando. Al revés, cuando lo tenemos así como está en pantalla, coseno de 0 es 1, seno de 0 es 0, estaría en 1,0. Es decir, se está dibujando con un desfase de 90 grados respecto de la inversión de las funciones trigonométricas, pero como hago el barrido en 2pi, va a quedar exactamente igual. Ah, ok, ok. Gracias, profe. De nada, simplemente comienzo en un punto diferente y lo que sí de lo que me habías comentado, decíamos que era h más r por el seno de teta, por ejemplo, y k más r coseno de teta. Aquí sumábamos directamente h y k. Aquí lo estamos haciendo a través del vector que ya teníamos previamente y lo hago una vez que se calcula cuánto vale el valor de la circunferencia. Después hago el desplazamiento. Da lo mismo. Como es una operación vectorial, primero puedo hacer r coseno de teta o r seno de teta y después sumar, o primero sumar y después hacer estas operaciones. Pero qué bueno que les quedan estas dudas y que lo van analizando para que vayamos entendiendo de mejor manera por qué estamos codificando esto así. ¿Alguna otra duda? ¿Jesús o alguien más? Quien tenga dudas, ¿eh? No, profe. Esto es para que ustedes lo vayan entendiendo. No, profe, por el momento no hay dudas. Gracias, Lourdes, muy amable. ¿Me Yo dijiste sí tengo Lourdes o una... Abigail? Ya no recuerdo nada más cómo decirte. De cualquiera, pero me gusta más Abigail. Abigail, es que me acordaba que me habías dicho que no te gustaba uno de los dos que te dijeran, pero bueno, Abigail, gracias. ¿Y alguien más había abierto el micrófono? Sí, yo. Yo tengo una duda. ¿Se ocupa T para la cónica? Digo, la circunferencia. Es el ángulo que estamos calculando, es como si esto fuera t. En nuestras notas de matemáticas, ahí pusimos t como parámetro, como lo hicimos también para la línea recta. Aquí le estamos llamando ángulo. Si alguien le quiere llamar t, pues aquí cambiamos esto por t, t y t. Y sería Ah, lo ok. mismo que vimos matemáticamente. ¿Sale, Excel? Sí, sí, sí. Bueno, ¿alguna otra duda? Me dicen si queda o no queda respondida la duda. Si no queda, pues lo volvemos a explicar de una manera diferente. Bueno. Me dicen ustedes si tienen más dudas. Voy a regresar a Unity, empieza a compilar la clase para incorporarla al proyecto. Ahí está. Cuando termina quiere decir que pues, ya acabó el proceso. Vamos a ver si no nos faltó algo. Le damos play. En este caso circunferencia. Cambia a circunferencia. Observamos desaparece el primer slider. Nos queda únicamente R, H, K y T de teta. Eh, Aquí probablemente valga la pena igual quitarte porque pues la circunferencia si la roto se sigue viendo la misma circunferencia. Así que como que no tiene mucho sentido estar rotando esta cónica en realidad. Ahí está nuestro radio. Observen ustedes. Y vamos a desplazar en H y en K unidades. Yo sé que ahorita las propiedades del slider quizá no sean del todo correctas, las vamos a modificar para que se tenga un espacio en el ancho y en el alto de la pantalla en su totalidad y por lo tanto también el radio de la circunferencia sea un radio mayor. ¿Sale? Ahorita no nos preocupamos por eso, nos vamos a preocupar porque sirvan los métodos, que estemos codificando bien y ya después regresamos aquí, modificamos nada más estas propiedades de los sliders. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. Bueno, vamos a desaparecer también T, porque pues por más que lo rote se va a seguir viendo lo mismo. Así que es lo único que haríamos. En la parte de arriba, el label T lo voy a poner
en setActive false junto con su respectivo slider. Así que va a quedar así esto. Desaparezco el valor de teta también, que nosotros le llamamos t, y sabemos que es para nosotros el ángulo teta. Y ahora sí ya desaparece con eso el slider. Ahora, la elipse, pues va a ser algo similar. Lo único que cambiaría en crea elipse sería que, vámonos a la parte de abajo. De este método que tenemos aquí, ¿qué es lo único que va a cambiar aquí? Que se estará multiplicando también por A y por B. Sale, les voy a empezar a ayudar entonces con este. Vamos a copiarnos tal cual está este método. Y este lo voy a llamar creelipse. Aquí no tenemos un radio, tenemos A y B como valores del semieje mayor y menor. Se me fue una de más. Necesitamos H y K para el centro y la resolución. Ahora, quizá convenga también que aquí nosotros empecemos a rotar respecto de un ángulo teta. Entonces, porque a diferencia de la circunferencia, la roto se ve igual, la elipse no. Si yo roto mi elipse, ahí sí logro ver yo el ángulo de rotación. Así que además de A y B, que son semieje mayor, menor, H y K, componentes en X y Y del centro, pues requiero yo también el valor de teta. ¿Sale? Y con la resolución. Y vamos entonces aquí a empezar a modificar. La posición de los puntos, la declaración, perdón, de la variable posición puntos, pues queda igual con esta misma resolución. Ahora, aquí va a cambiar esto un poco. Requiero yo un valor de rotación. Ese valor de rotación lo voy a guardar en una variable que se llama del tipo quaternion, que son valores de rotación que almacena Unity quaternion. Aquí está. ¿Sale? La tercera. Quaternion. Le voy a llamar Q para no meterme mucho en broncas. Y va a ser lo siguiente. Quaternion punto angle axis. ¿Sale? Y vamos a ver qué nos dice la ayuda de este método. Dice, crea una rotación donde se rota el ángulo en grados alrededor del eje. Es decir, aquí si vemos, este método tiene dos variables. La primera es un valor flotante, que es el ángulo. La segunda, el vector de 3 dimensiones que me indica cuál es el eje en el cual voy a rotar. En este caso, yo voy a estar rotando todo en X para que la rotación se vea en pantalla. Y eso es lo que voy a hacer. Entonces, voy a dar angle axis, paréntesis. Primero, el valor que esté en la variable teta. ¿Sale? Ya entré en dudas. ¿Cómo se escribe en griego teta? ¿Con la H aquí o al inicio? Alguien que lo google y si no le quitamos la H para que... H-E-T-A. Ándale, gracias. Para que esté mejor. T-H-E-T-A. Gracias, Jesús. T-H-E-T-A. Sale, ahí está. Ahora, este es el primero de dos valores que requiere. Gracias, Jesús. El segundo va a ser el vector de rotación. ¿Sale? Le vamos a teclear vector 3 punto y hay algunos vectores que ya están preformateados, por decirlo así. En lugar de que yo ponga un vector 001, pues le digo forward. Y hace ratito me equivoqué, les dije que con que rotáramos en X era más que suficiente, era en Z. Aquí si se dan cuenta, X, la primera componente está en 0, segunda, Y en 0, tercera, Z en 1. Así que si le damos vector 3001, vector 3 forward, es exactamente lo mismo. En este caso, para estar empleando ya los métodos existentes o las variables existentes en los métodos, pues vamos a darle vector 3.forward. Y con esto entonces vamos nosotros a guardar el ángulo de rotación en esta variable del tipo Q, quaternion. Necesitamos el centro, que es exactamente lo mismo que para la circunferencia, H, K.
y después nuestro ciclo for. En nuestro ciclo for no va a cambiar pues la iteración, sigue siendo exactamente lo mismo. El ángulo sigue siendo un barrido desde 0 hasta 2 pi radianes, entonces sigue sin cambiar también. Y la posición de los puntos, eso sí es lo que cambia. Díganme ustedes, por favor, qué es lo que debo yo codificar para que sea una elipse. ¿Qué es lo que dijimos debe hacerse? En vez de el radio, se estaría multiplicando A por el coseno del ángulo. Y en Ajá, el componente de Y, pues en vez del radio igual sería B. perfecto. Muy bien, Jesús, perfecto. Y con ello ya tendríamos entonces la codificación de la elipse, pero esta elipse está en el origen coordenado. Así que hay que desplazarla como lo hicimos con anterioridad. La posición de los puntos hay que desplazarla de lo que se tenga en el centro. Pero, ¿qué creen? Que la elipse también puede ser rotada. Y este ángulo de rotación hasta el momento me dice asignación innecesaria de un valor Q porque no lo hemos utilizado. ¿Cómo es que yo voy a rotar a esta elipse? De manera muy sencilla. Lo único que voy a hacer es multiplicar el valor de Q por lo que se tenga en los puntos. ¿Esto qué va a hacer? Que en todo momento cuando yo mueva el slider de rotación, se recalculen estos puntos y después se desplacen. Así que, con que yo multiplique el valor de Q por posición puntos, haré que se rote la elipse en todo momento. Y después regreso lo almacenado en el vector de 3 dimensiones, posición puntos. ¿Alguna duda hasta aquí? Les dejo que lo copien un instante si gustan ustedes y después nos vamos hacia arriba en el método dibuja cónicas para que en el case número 2 pues podamos nosotros dibujar ya el resto de los sliders de manera correcta y ocultar el que no se requiera, que en este caso creo que se requieren todos porque teta se requiere, A y B se van a mostrar, así que basta con que llame al método de muestra sliders y etiquetas, es decir que el de resetea sliders, o no sé cómo le puse, a ver, regreso a la parte de acá arriba, reset slider etiquetas. Basta con que se reseten, no sé si estén de acuerdo conmigo, porque aquí se muestran todos los valores A, B, H, K, R y T. Y entonces lo único que me haría falta sería aquí asignar a la variable posición puntos el método que acabo de hacer, creelipse, donde me dicen que se requieren los valores de A, pues es el primer valor que lo voy a pasar, B. Con ello ya tenemos el centro, H y K, perdón, semieje mayor y mayor, H y K para el centro. Después el valor de teta, que si nosotros observamos en los sliders, es el valor que se tiene almacenado en T. Y la resolución. Y con ello entonces tenemos ya nuestra función creelipse con todos los parámetros puestos de manera correcta. Regresamos a Unity. Y listo. Ahora lo que vamos a hacer es ejecutar. Le dimos clic elipse. Vamos a dar clic entre los distintos elementos y observen cómo ya se está moviendo de manera dinámica. Para la recta, por cierto, las etiquetas están muy chiquitas en cuanto a lo ancho. Así que las voy a modificar un poquito más hacia la izquierda y las voy a hacer un poquito más anchas porque aquí tendría que ir a X, a Y, BX y BY. Que serían los más caracteres que van a utilizar la etiqueta, la circunferencia y nuestra elipse. A, B, H, K y T. Vamos a ver si es cierto. A, como B sigue siendo 0, lo está dibujando como una línea. En el momento en el que yo abro B, vemos ya la magia de esto. Ya es una elipse. Ahora, si A es igual con B, que es lo que teóricamente siempre se explica, pues entonces la elipse es una circunferencia. ¿Estamos? El valor de H, el valor de K y el valor de teta. Algo está pasando con el valor de teta. Creo que no le asigné el script. A ver, vamos a verlo. Porque no está rotando. Así que en slider T, dibuja cónicas.
Su valor está de 0 a 1, estando en 0 por default. Vamos a ver. Algo está faltando por ahí, que es lo que nos está faltando. Ya sé qué es. No es que nos esté faltando nada, sino que el valor está medido de manera mínima aquí y se mide en grados. Bueno, los valores enteros que le estamos pasando aquí van a ser valores en grados. Así que lo que tengo que hacer yo es darle los valores aquí de menos 180 a 180 para que haga el recorrido de los 360 grados y que su valor por default sea el de 0. De una vez vamos a modificar el resto de los sliders ya para que se vea un mayor desplazamiento en X, en Y, mayor radio para la circunferencia, para la elipse, etc. Vamos a manejar A desde menos 4 hasta 4 con el valor inicial y aquí vamos a darle 1 para que no se vea como si no hubiera cónica. Recuerden, ahorita también comencé con una elipse, modifiqué A y B como estaba en 0, se veía como una línea recta. Entonces lo que es A y B lo voy a manejar de menos 4 a 4, H y K también de menos 4 a 4. Ahora, aquí está de menos 4 a 4 con el valor de 1 porque A y B van a significar cuestiones de radio o de semieje mayor y menor. A diferencia de H y K, que los voy a manejar de menos 4 a 4, pero los voy a manejar con 0 en valor inicial, porque este es el centro y yo sí quiero que inicie desde el centro. ¿Sale? Y con esto ya tenemos configurados todos los sliders. Volvemos a repetir. A, valor mínimo, menos 4, máximo 4, valor inicial, 1. B, mismos valores. H, de menos 4 a 4, valor inicial 0. Lo mismo para acá, menos 4, 4 y 0 en mínimo, máximo y el valor actual. Y P, que es nuestro valor angular de menos 180 a 180 partiendo de 0. Voy a salvar. Ejecuto nuevamente. Le damos clic elipse. Observamos, se inicia ya con un valor de 1. Y yo voy a mover de menos 4 a 4. Observen que inclusive ya se ve un efecto padre como de un reflejo simetría porque pues ahí estoy moviéndole también valores negativos. El valor de H y de K ya se empieza a ver un mayor desplazamiento y el valor de teta. Ahí está la rotación. Vamos a dejarla rotada para que se vea bonita. ¿Algún punto hasta aquí de duda, comentario? Todo bien, profe. Sí, todo bien, profe. Padrísimo. Bueno, pues vamos a regresar entonces hacia nuestra clase. Y aquí vamos a empezar a codificar a la parábola. La parábola, si ustedes recuerdan, fue la única que dijimos, se va a codificar de manera diferente al resto de las cónicas porque no hay una identidad trigonométrica que me relacione un término cuadrático y uno lineal. Pudiera ser en función de seno, coseno, tangente, de cualquiera, pero no hay una regla, pues, a diferencia de las otras que hemos visto. Perdón, denme un chance porque de repente como que me canso un poco. Aguántenme. Vamos ahora nosotros a codificar a la parábola, ¿sale? A hacer nuestro método crea parábola. Creo que ya me hace falta desayunar también. ¿Ya desayunaron ustedes? No, tampoco. No, Uf, aún no. son hermanos míos del mismo dolor. Pues bueno, vamos a echarle velocidad para acabar esto. Y es que quieran o no, sí, mina esta enfermedad, ¿eh? Yo no me había sentido cansado hasta el día de ayer. Yo difícilmente me quedo dormido. Y ayer me quedé dormido 2 veces, aunque fuera 15 minutos en el día, pero me quedé dormido. Bueno, ¿qué necesitamos para la parábola?
¿Recuerdan? Ok, les digo entonces. H y K siguen siendo las coordenadas, pero de nuestro vértice, punto a partir del cual se dibuja la parábola. Así que uno de estos dos términos va a salir sobrando. Lo único que requerimos nosotros es el valor del ancho focal, que le llamamos P, y 4 veces P es la longitud focal. Así que basta con que nosotros declaremos aquí a P para nuestro ancho focal, H y K, que va a ser el vértice de nuestra parábola, y esta va a ser rotada también, θ grados con una cierta resolución dibujada. Así que esto queda igual, no cambia la primera parte de la declaración de nuestro vector, ni tampoco de la rotación, sigue siendo lo mismo. Y la declaración del vector de 3 dimensiones que me implica el vértice sigue siendo exactamente lo mismo, nada más que aquí vamos a llamarle vértice, para ser correctos matemáticamente. La parábola no tiene centro, tiene vértice. Ya vemos que ahí nos está marcando un error. Es correcto porque pues si cambiamos de centro a vértice, lo lógico es que aquí le llamamos vértice. Bueno, el for, ¿qué va a cambiar de nuestro ciclo? Pues el ángulo no va a cambiar tampoco. Si ustedes se dan cuenta, pues eso va a quedar igual para todas las cónicas y ya llevan salvado su trabajo para la hipérbola. Y después, la posición de los puntos que me va a dibujar todos y cada uno de los puntos de la hipérbola, ahí sí va a cambiar. Y esta rotación ya está hecha de forma correcta, así que vamos por una sola línea de código a cambiar. Y esto va a quedar de la siguiente manera. Aquí, ahorita les voy a explicar cómo va a quedar codificado. Son los valores de X, Y, Z. Para el valor de X vamos a hacer lo siguiente. Y menos la resolución dividida entre 2. Resolución sobre 2. ¿Por qué estoy partiendo la resolución en 2 y se lo estoy restando al iterador? Ojo con esto. Lo que voy a hacer yo es lo siguiente. Como la parábola tiene dos partes, del vértice, por ejemplo, hacia la derecha o del vértice a la izquierda, si se dibuja hacia arriba. O si yo tuviera una parábola hacia la derecha, pues sería del vértice hacia arriba y del vértice hacia abajo. Tengo que dividir entre 2 a la resolución para dibujar ambos lados de la parábola partiendo desde el vértice. Por eso estoy diciéndole yo y menos resolución entre 2. ¿Qué va a pasar para los primeros valores? Cuando y sea 0 y resolución sea la que tenemos nosotros de 1000, 0 menos 1000 entre 2, que es 500. 0 menos 500, menos 500. Yo estoy dibujando en realidad la parte negativa, la que se encuentra, por decirlo así, a la izquierda del vértice, con los valores negativos de X, dibujando una parábola hacia arriba. A ver, voy a ver si me abre rápido esto, para que no nos quedemos con duda. Y regreso a la parte de la codificación. Esto va a ocurrir hasta que el valor de resolución sea justo la mitad. Cuando sea 500, voy a tener 500 menos 500, que va a ser 0. Es decir, voy a estar justo en la posición del vértice, cuando yo esté justo a la mitad de esta iteración. Y cuando tenga valores de y mayores a resolución entre 2, tendré la parte de la derecha de la parábola. A ver, esto es lo que estaba viendo en álgebra. Así que, de la parábola que tengo yo, cuya posición del vértice nosotros tenemos en h, k, cuando yo tengo los valores de resolución sobre 2, aquí lo voy a poner nada más así como res sobre 2, que yo se lo estoy restando al iterador. Cuando estos valores de i menos res sobre 2 son negativos, yo tengo esta parte. Ahora, cuando en el ciclo for yo tengo que los valores de i son mayores a resolución medios y
menos resolución sobre 2 ahora es positivo, yo sé que voy a tener esta parte de los vértices. Ahora, siempre lo vamos a dibujar así, después lo vamos a rotar. Así les decía yo que si estaba ubicada hacia la derecha o hacia la izquierda, es exactamente el mismo precepto. Con la mitad del ciclo dibujo una parte y con la otra mitad del ciclo dibujo la otra parte. ¿Sale? ¿Dudas de esta parte? Porque esta sí se codifica totalmente diferente a todas las otras. Y el chiste es que me entiendan por qué estoy dividiendo resolución entre 2 y se lo estoy restando al iterador. Sí se entiende, profe. Dale, gracias. A No, ver. profe, espere, es que se trabó un poquito mi compu. ¿Podría repetirlo, por favor? Ujú. Con gusto, Abigail. Lo que estoy haciendo y regreso a la codificación. Aquí les estoy diciendo que el vector 3 va a ser calculado como I menos resolución entre 2. ¿Sale? ¿Por qué? Porque vamos a dividir a la mitad del intervalo de nuestra parábola para dibujar la parte izquierda y la parte derecha. Cuando I menos resolución entre 2 sea menor que 0, esto va a ocurrir cuando I, recordemos en el for, venimos desde 0 hasta resolución. Si vale 0 y resolución vale 1000 entre 2,500, 0 menos 500 me da menos 500 y eso me permite ir dibujando todos estos puntos del lado izquierdo. Hasta llegar justo al valor de 500. 500 menos 500 es 0. Estaré yo en el vértice. Y para valores mayores de 500, a partir desde 501 hasta 1000, yo ya voy a estar en esta parte, en la parte de la derecha. Así que ya con los valores superiores a 500, me permitirá dibujar la parte de la derecha de la parábola. ¿Sale? Y por eso es que estoy dividiendo a la resolución entre 2 y se lo estoy restando al iterador para dibujar estas partes. ¿Sale? Ok, gracias, profe. Gracias a ti, Abigail. Bueno, ese va a ser el valor de X, y menos resolución entre 2. Ahora, el valor de Y, ese sí va a ser parametrizado. Y lo que voy a hacer es tomar el mismo valor de X, voy a decir que X es igual a Y al cuadrado, y entonces voy a elevar esto mismo al cuadrado y lo voy a parametrizar por el valor de 4 veces P, que es el valor del ancho focal, que si nosotros lo movemos vamos a hacer más ancha o más angosta nuestra parábola. Así que aquí va a ser 1 entre 4 veces P, que es lo que se pondría despejado en este caso para el valor de Y. 1 entre 4 por P, y lo voy a poner así entre paréntesis. Sale 1 entre 4 veces P. Es lo que tengo hasta el momento. Eso va a multiplicar a lo siguiente. Dijimos que iba a ser al cuadrado el mismo valor que se tenía en X. Así que aquí va a ser con matf.pou. Dice que regresa el resultado de f elevado a la p. Así que bueno, ¿qué va a llevar entonces nuestra potencia? ¿Cuál es la base? Sería I menos resolución sobre 2. Eso lo voy a volver a copiar de aquí. I menor... Uy, mi mouse me ayuda, ya no me acordaba. I menos resolución entre 2, lo voy a hacer mejor con el teclado. Eso sería lo primero. Lo segundo, pues sería que potencia la voy a elevar. Pues la voy a elevar al cuadrado, le voy a poner coma 2 para decir que lo estoy elevando al cuadrado. Y con esto tendríamos entonces lo siguiente. X vale I menos resolución entre 2. Y va a valer 1 entre 4 veces P por X elevado al cuadrado. Eso es lo que tenemos nosotros aquí, porque X es esta misma. Entonces yo lo estoy poniendo en función de X. Y como está al cuadrado, pues ya con esto estamos correlacionando una variable lineal y otra cuadrática y con eso estamos formando nuestra parábola. Está al cuadrado porque aquí está elevado a la 2. Si ustedes le cambian ahí van a ver que se va a dibujar otra cosa, pero no una parábola. Y esa sería la componente en Y. La componente en Z pues es 0. Y con esto es todo lo que necesitamos para dibujar a nuestra parábola. A ver, lo dejamos aquí un instante para que quien quiera copiarlo lo copie y regresamos a nuestra función dibuja cónicas para pues invocar a este método. Me dicen ustedes, jóvenes, si todo está bien para continuar.
Continúa si el método dibuja cónicas. Ustedes me dicen, no me espero aquí un instante más. Váyanme diciendo ustedes, por favor. Esperamos tantito, profe. Esperamos, con gusto, esperamos. Axel me dice que podemos continuar, pero vamos a esperar un minuto más aquí mismo para Ya, que, profe, ya quedó. que copien Gracias. esto. De nada. Vuelvo a repetir. Y menos resolución entre 2. Ya expliqué cómo es lado izquierdo y lado derecho a partir del vértice, tomándolo como referencia. Este mismo valor lo elevo yo al cuadrado y lo multiplico por 1 entre 4 veces P. Y ya, eso es lo que tenemos de parametrización. Después hay que rotar y hay que sumarle la posición del vértice. Vamos hacia dibuja cónicas en parábola. Y después de reset etiquetas, lo único que requerimos es, pues, decirle que el primero de los sliders no aparezca, porque recuerden que nada más necesitamos P, H y K y el valor de la resolución. Así que bueno, vamos a empezar aquí con posición puntos, que es igual a crea parábola. Y crea parábola va a recibir lo siguiente. El segundo slider es el que me va a permitir a mí modificar el valor de P, el ancho focal. Después H y K para el vértice, el valor de teta y el valor de la resolución. Ahora, después del reseteo de las etiquetas, nosotros necesitamos configurar las etiquetas. Con label A, la primera etiqueta, vamos a decirle que no se vea. Punto GameObject setActive en false. Ni tampoco el slider correspondiente, ¿sale? Que sería slider-a punto GameObject punto setActive en false. ¿Sale? Y la segunda etiqueta tiene que cambiar de B a P, porque es el ancho focal. Así que la etiqueta en B, punto texto, va a ser igual a P, nuestro ancho focal. ¿Sale? Que es algo similar de lo que ocurrió con la circunferencia. Ocultamos el primero y el segundo le pusimos R. Aquí lo mismo, al segundo le ponemos P. Vamos a salvar. Ustedes me dicen en el momento en el que pueda continuar así Unity y... Muy importante, ya nada más les quedará el hipérbol hacerlo para ustedes y ahorita les voy a decir otro detalle que quiero que se considere. Toda esta parte que tenemos aquí nosotros, hasta este corchete, es la del condicional. Si cónica seleccionada es diferente de 0. Pero ¿qué es lo que pasa si es 0? Si es 0 todavía no se selecciona nada. Y entonces, o se oculta el control, o bien se deja visible para que la gente vaya adaptándose también con la interfase, pero se dejan deshabilitados los controles. Ahora sí que queda al gusto del cliente, al gusto de cómo estén diseñando ustedes la aplicación. Esto también lo tienen que completar ustedes, porque en el momento en el que nosotros regresamos hacia Unity, ahí estoy, yo puedo empezar a desplazar los controles desde antes. Y eso está mal. Si no le he dicho ni siquiera qué va a hacer, pues ¿cómo me permites estar aquí moviéndole? Cónicas y ¿qué? ¿Qué muevo o qué? Entonces, si ustedes determinan que esto quede estático, pues bueno, lo dejan mostrándose, pero quede estático. Si ustedes quieren que se oculte y hasta el momento en el que yo le dé el primer clic, esto se muestre, pues entonces ponen todo en setActive en false. ¿Sale? Bueno, ahí está nuestra recta funcionando, circunferencia funcionando perfectamente. Nuestra elipse, vamos a rotarla inclusive un poquito. Vamos a hacerla un poquito más alargada.
El valor de B vamos a bajarlo un poco. Ahí está. Rotando. Y el valor de la parábola. Ahí está nuestra parábola rotada. Vemos cómo rota alrededor del vértice. Y cómo el valor del vértice puede ser modificado en H y en K. ¿Y P qué significa? El ancho focal, que mientras más chico es, observen ustedes, pues se hace más estrecha. Ahora, por el tipo de elemento que estamos utilizando y que es un line renderer, se genera este tipo de errores, pero bueno, no importa tanto. Quizá habría que cambiar la parametrización de manera diferente, hay que buscar otra que se adapte mejor y que no dé estos sesgos o estas discontinuidades o que se vea como segmentos de recta, pero pues es una parábola en realidad. Lo que sí que quizá no está funcionando también quizá por la parametrización y parte por el line renderer. Ahí lo tenemos. Está funcionando bien nuestra parábola, que puede ser de manera vertical, horizontal, hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha o bien rotada en general. ¿Hasta aquí alguna duda? No, todo No, bien. profe. Estamos prácticamente a punto de terminar. Ahora, eh, tiene algunas propiedades el slider. Si ustedes le dan el nombre del slider y con el punto, ahí ustedes van checando cuáles son sus propiedades. Por ejemplo, enabled. Si alguien quiere decir, oye, yo sí quiero que se muestre, pero lo quiero deshabilitado, aquí dice que habilita los comportamientos o bien los puede deshabilitar. Ahora, ¿qué es lo que pasa si alguien dice slider a.enabled en false? ¿Qué ocurriría entonces con el primer slider? A ver, ayúdenme, porfa. ¿Esta línea qué significa y cuándo ocurre esto? Porfa, aunque se equivoquen, el chiste es que participen. Yo quiero gente participativa, por favor. Pues no estaría activa. ¿Cuándo no estaría activo el slider? Cuando no esté seleccionado ninguno. Cuando no esté seleccionado. Así que muchísimas gracias a ambos. Si ustedes lo que desean, y esto les queda también de tarea, si lo que desean es que sí se muestren los controles, pero que no se pueda interactuar, observen que aquí yo quiero interactuar y nomás no me deja, a diferencia de los otros que sí se puede. Si yo quiero aquí interactuar, no me va a dejar, yo ya lo estoy bloqueando, a menos que ¿qué? Pues que se le dé un clic. Ahora, ¿cómo? Observen lo siguiente. Yo lo deshabilité en caso de que no estuviera seleccionado ningún botón, aquí sigue estando deshabilitado. Así que ojo, si alguien decide ir habilitando los controles, lo que tendrían que hacer es habilitarlos por primera cuenta en su método que resetea todos los sliders y las etiquetas. Aquí valdría la pena que además de que se muestre, diga que esté habilitado. Y así podrían hacerlo ustedes para el resto, B, H, K y T. ¿Sale? De tal forma que cuando ustedes seleccionen ya alguna cónica o la línea, pues si de inicio no se podía mover, observen que da un pequeñísimo salto. Quizá aquí lo que valdría la pena más es lo siguiente. En lugar de que esté justo en esta parte, lo voy a quitar. ¿Cuál método es el que dijimos que primero se carga antes que nada? Cuando El awake. el awake, ¿verdad? O el start. Así que en cualquiera de los dos métodos puede ir esto. No tenemos nosotros aquí nada. Al inicio, le puedo dar yo así, awake, como dijo su compañero. Le doy tabulador y me completa el método. Y en awake, entonces le puedo decir, ¿sabes? Deshabilítame todos los controles. ¿Por qué? Porque pues, es lo que yo quiero para mi aplicación.
De inicio no estén habilitados, cuando des un botonazo, los habilitas. Entonces vamos a ver si es cierto. En este caso lo estoy haciendo para el primer control, ustedes lo extrapolan al resto de los controles. Pues yo ya no puedo mover, ya no hay ni siquiera que me da un salto. Ya no se puede mover. ¿Sale? El resto sí, porque pues les falta a ustedes codificar eso. El primero no. Sin embargo, cuando doy elipse, por ejemplo, yo ya la puedo modificar. Ahí está, yo ya puedo cambiar esto. Ahora, el resto no. ¿Por qué? Pues porque lo estoy bloqueando, así que lo que deben hacer ustedes es desbloquear todos, bloquearlos desde el inicio y desbloquear todos cada vez que ustedes, aquí todos deben estar en true, por eso es que no los puedo mover. Ups. Listo. ¿Dudas de esto? Vamos a regresar ahorita a verlo. Pero es prácticamente lo que tendrían que hacer para entregarme como segunda tarea es lo siguiente. Hipérbola, hace falta. Y segundo, que ustedes decidan si deshabilitan ustedes los controles o bien si ustedes por default lo muestran inactivo los controles, lo muestran no visible los controles, perdón, vuelvo a repetir. Si ustedes por default todo lo mandan a false, quiere decir que no van a mostrar de inicio los controles. Aquí en el awake, en lugar de estar enabled, estaría .gameObject.setActive en false. Ahí no mostrarían los controles. Y en el momento de dar el primer clic en la botonera, se muestran los controles. O la otra, si muestran ustedes los controles, pero todos los deshabilitan. Ustedes elijan. En este caso yo estoy deshabilitando, pero sí muestro. Ustedes elijan cómo me lo quieren entregar, pero tienen que hacer algo con la botonera para que de inicio no esté activa. Yo voy a calificar eso. Lo primero que voy a hacer es dar clic en los controles. Si yo observo que se mueven, pues entonces no tienen ese punto ganado de inicio. Después, ya que se dé clic en la botonera, se deben mover y cambiar las cónicas como lo estamos haciendo. Entonces regresamos hacia Unity. Le doy clic en Play. Intento mover el botón, no se puede. Recuerden, ahorita yo lo tengo hecho nada más para A. Le doy clic en alguna cónica. Ahora sí ya debo poder mover el valor de P, que era no, porque el primero que tenía era A y estaba oculto. Entonces, para elipse, ahí sí lo tengo. Ya se puede mover, sin problema alguno. Y los otros también están para poder moverse. ¿Dudas hasta aquí? No, profe, todo No, claro. profe. Bueno, y del programa para hacer multimedia, también parte de lo que haría falta. Perdón, me voy a ir hacia la primera escena, a la escena de inicio. Lo que les voy a pedir es que la navegación esté completa, que tengan su carátula, que tengan ustedes su logo, que esté funcionando el botón, que se pueda navegar, que entonces de inicio no se pueda desplazar los sliders cuando yo dé clic en un elemento que me dibuje a mí ya mis cónicas y o línea recta, que funcionen todos perfecto, que ya me desbloquee entonces los sliders y que además me permita navegar hacia la ventana de información. Aquí que la completen con las 3 tablas. Recuerdan que les di 3 imágenes también que se las anexé, ¿cierto? Me parece que era parábola, elipse y hipérbola o circunferencia. No sé, aquí lo tengo. Tabla elipse, tabla hipérbola y parábola. Aquí están. Estas 3, que las metan aquí, por favor, con el acomodo que ustedes quieran. Y que se vean estas 3 imágenes para ver que ustedes tengan la capacidad de meter también imágenes en la interfaz de usuario. ¿Sale? Entonces, meten esas 3 imágenes también aquí. Y con eso entonces hay que funcione toda la navegación. Que yo pueda navegar de inicio a fin tantas veces lo considere yo. Permítanme un instante.
Mil disculpas. Es para lo de la reunión de la próxima semana, que les digo de la certificación. Bueno, continuamos con esto. ¿Hay alguna duda respecto a qué es lo que me tienen que entregar? Yo les voy a subir su tarea hoy mismo a Classroom para que me la entreguen. Les doy siempre una semana más y lo corro hacia el domingo, hacia el 26 que me estén entregando esta tarea. Ya es muy poco lo que hace falta. ¿Alguna duda de lo que se tiene que entregar, tiempos o del código, de lo que se tiene que hacer, etcétera? No, profe, todo está bien. Gracias. ¿Alguien que tenga alguna duda? No, profe, todo bien. Gracias, Abigail. Bueno, pues con esto entonces concluimos la sesión y concluimos la práctica. Tengo una tarea también por ahí pendiente de diseñarles un par de ejercicios con segmentos de líneas rectas para que los trabajen en un archivo de Excel con el algoritmo de Bresenham, ¿sale? Y esa sería otra tarea también. Ya con esto llevaríamos 3 tareas. Esta se la subo de manera inmediata para que la hagan el día de hoy. O bueno, que ya la tengan disponible el día de hoy. Y denme chance de diseñarle los 2 ejercicios de Bresenham para que ustedes los hagan también de tarea. Pues por mi parte sería todo, jóvenes. Cuídense mucho. Me dio gusto estar con ustedes el día de hoy aquí. Y nos vemos el próximo miércoles aquí en clase para continuar con graficación y con Unity. ¿Sale? Gracias. Gracias, Gracias, profe. Nos profe. vemos. Cuídese mucho. Cuídese mucho y que se recupere pronto. Y muchísimas gracias. Lo necesito. Lo necesito ahorita. Terminando esto, ya descansar. Bueno, pues les preparo lo que tengo que preparar y después a descansar. Gracias, jóvenes.